fuerza que nunca, por favor. Fin al toque de queda. Oye, estamos con el doctor Alejandro de Marinis, presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Recordemos que la epilepsia es una enfermedad altamente estigmatizada y desconocida que puede presentarse no solo en forma de convulsiones, sino también en ataques de risa incontrolables o ausencia, lo que muchas veces margina a quien la padece, y por eso vamos a tener esta conversación con él. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo están? Muy bien, doctor. muchas gracias. Siempre es importante recordar también, a propósito de lo que estábamos hablando hoy día, hace un ratito, la discriminación de distintos grupos de la población, también lo que puede pasar con personas que sufren epilepsia. ¿Son efectivas? ¿Cuán educados estamos respecto a la epilepsia en la sociedad? ¿Son altamente discriminadas las personas que tienen esta enfermedad? Por ejemplo, ¿en qué lugar, en qué espacio se les impide poder convivir de manera normal con el resto? Muchas gracias por la pregunta, Marcela. Desafortunadamente, en Chile y también en el resto del mundo, existe primero muy poca educación e información sobre qué es la epilepsia, muchos mitos que se arrastran desde la antigüedad en que se suponía que era una posesión demoníaca, y además hay mucha ignorancia también entre las personas que se supone pueden ayudar a los pacientes con epilepsia, al personal de salud, a los profesores, etcétera. Y esto se va instalando de forma muy sutil en nuestra manera de conversar o de hablar, incluso de referirnos al tema. Entonces el problema va mucho más allá de una discriminación abierta, sino que hay una discriminación inconsciente que se le llama estigma, viene de la palabra marca. Y también está la autodiscriminación, que cuando una persona recibe el diagnóstico de epilepsia empieza a imaginarse un montón de cosas que no son ciertas. Entonces es un tema que está en deuda a todo el mundo y que es el más importante de todos, porque una parte del tratamiento de la epilepsia tiene que ver con la parte médica, las crisis, pero si uno al final quiere llegar a mejorar la calidad de vida de una persona y que se incorpore a hacer una vida normal, esta segunda parte es fundamental. Doctor, cuando usted habla de personas que sufren la epilepsia, ¿tiene alguna estadística del porcentaje de población? Lo hemos conversado antes, pero para retomar esto, yo creo que es importante también que la gente sepa que puede conocer a una persona con epilepsia o que está dentro de las posibilidades de tenerlo. Ciertamente. Mira, lo que es interesante, porque además para que veas cómo a todos se nos cuela el estigma, nosotros si entran a nuestro sitio verán que proponemos que no se hable de personas que sufren de epilepsia o que padecen de epilepsia, sino que tienen epilepsia. Como quien dice, mira, esta persona tiene hipertensión o tiene diabetes, tiene epilepsia. Es una enfermedad que tiene, pero que la tiene como muchas enfermedades que puede tener, ¿de acuerdo? O tiene acné, ¿sí? Eso ya se nos va filtrando a todos, ¿eh? ¿No? Sí. Entonces, se calcula, ¿no es cierto?, más o menos que la prevalencia, es decir, el número de personas que tienen epilepsia en Chile tiene que estar entre el 1 al 2% de la población, que es la cifra mundial. Hasta donde sabemos, la epilepsia sí que no discrimina entre hombres y mujeres, y es bastante semejante la tasa en todos los países, excepto en aquellos que pueden haber muchas causas de epilepsia que se producen en la edad temprana por falta de atención del parto. Hay que acordarse que la epilepsia y las crisis de epilepsia son un síntoma de muchísimas enfermedades, de más de 250 enfermedades, algunas de ellas bastante, digamos, poco relevantes en sí mismas, si no producen crisis, y otras que producen daño importante en el cerebro. Estaba pensando, doctor, en esa frase que usted señala, o en esa situación que usted mencionaba respecto de la reacción que tienen las propias personas ante un diagnóstico de epilepsia, hablando de niños, jóvenes o personas adultas también, porque no hay edad para que se manifieste este síntoma y bueno, se tenga este diagnóstico. ¿Cuáles son los miedos a los que habitualmente se enfrenta una persona que es diagnosticada con una epilepsia? Bueno, el primer miedo en el momento del diagnóstico, ¿no es cierto? Hoy día acabo de diagnosticar a un joven de 15 años con una epilepsia. Y yo sé lo que ocurre, yo tengo muy buena comunicación y busco. Le dije, bueno, te acabo de tirar una bomba, ¿no es cierto? Sí, doctor, estoy destruido, pésimo. Entonces vamos a conversar, lo que hacemos rápidamente en otra sesión ya menos médica, conversamos los temas y uno empieza a ver que hay un montón de ideas erradas. Otro joven que lo diagnostiqué la semana pasada me decía, es que esto es una enfermedad mental. No, no es una enfermedad mental.
es que con esto ya mi futuro se ve amenazado y no voy a poder, qué sé yo, estudiar o lograr metas que yo quería. Tampoco es cierto. Las mujeres, es que no voy a poder quedar embarazada. Tampoco es cierto. Perdón, doctor, ¿y por qué no es cierto? ¿Podría usted precisar también ante la posibilidad de que alguien nos pudiera estar escuchando y que padeciera esos mismos miedos, que conociera a alguien? Por cierto, lo primero que hay que tener claro es que 2/3 de las personas con epilepsia logran controlar completamente sus crisis tomando medicación que habitualmente, por decirlo de alguna forma, es una pastilla en la mañana y una pastilla en la tarde, y eso es todo. Sus crisis quedan controladas y pueden hacer una vida completamente normal, con la única excepción de no hacer deportes de alto riesgo, ¿ya? Tirarse en paracaídas, qué sé yo, cosas de este estilo. En esa situación, una persona con epilepsia puede hacer deportes, puede conducir vehículos motorizados, no hay ningún problema para que lo haga, si sus crisis están bien controladas. La epilepsia por sí misma no afecta para nada las capacidades de la persona, salvo que pongamos un ejemplo, que la epilepsia se produjo por un gran traumatismo encefalocraneano, un gran golpe en la cabeza, y eso dejó una lesión que puede haber afectado a la persona, pero eso no tiene nada que ver con las crisis, son dos cosas separadas, ¿no? Y buena parte de las epilepsias, además, que aparecen en la adolescencia, son muy benignas en ese sentido. Y los medicamentos tampoco producen efectos en la parte cognitiva, por lo tanto, digamos, la persona puede funcionar normalmente en todos los ámbitos, menos estos de alto riesgo que yo he explicado. Lo mismo el embarazo. Una mujer con epilepsia se puede quedar embarazada tomando sus medicamentos. El riesgo de que su chico tenga una malformación es un poco más alto que el de la población general, pero cualquier mujer que se embaraza tiene un riesgo de que su hijo tenga una malformación de un 1 a 2%. Si está tomando un medicamento para la epilepsia, eso puede subir a un 4 o 5%, lo que en la práctica no genera ninguna diferencia, aparte de que el embarazo tiene que ser controlado más de cerca. De hecho, en Chile nosotros somos el centro nacional de una gran base de datos, la más grande del mundo, que sigue a las mujeres que se quedan embarazadas con epilepsia desde hace más de 15 años, y hemos aportado estos datos a una gran base mundial, lo que ha generado mucho conocimiento y publicaciones al respecto. Estamos conversando con el presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia, el doctor Alejandro de Marinis. Me llamó esto la atención en la introducción que hicimos, doctor de Marinis, el tema de los ataques de risa incontrolables, eso no lo sabía. Sí, yo le iba a decir, eso en realidad, las personas con epilepsia pueden tener ataques de risa, pero es una forma muy extraña de presentarse la epilepsia. Ya. Parece que lo que sí es frecuente, lo más frecuente, es que las personas pierdan el contacto, la conciencia, pero sin caerse al suelo. Queden, como quien dice, con los ojos abiertos y perdidos, sí. O hagan cosas así como que están medios perdidos, como alguien que está sonámbulo, que le preguntan y contesta cualquier cosa, y eso es cortito, dura 3 minutos, nada más, y es bien marcado. No hay que confundir con un chiquillo que sea pajarón o que tenga déficit atencional o qué sé yo, no. Es una cosa bien estereotipada que cualquiera que está allí lo nota. Y ese es el síntoma más frecuente, junto con algunos movimientos, pero que no son convulsiones. Yeah. Posturas, por ejemplo, extrañas del cuerpo, ya que tenga una mano doblada y la deje doblada, que doble en forma la cabeza hacia un lado y la mantenga doblada hacia allá, cosas así. Y la pregunta que a mí me queda tiene que ver con, ya que hay distintas edades, y usted está contando, por ejemplo, la realidad de un joven de 15 años al que usted le acaba de diagnosticar, ¿cómo es que a esa edad es posible darse cuenta de que uno puede estar en una situación que es necesario de revisar? Porque, claro, usted señala recién, por ejemplo, lo del ataque de risa, ¿no es cierto? Sí, que es distinto, que tiene una característica distinta, que es poco frecuente. Ya, pero ¿cómo saber distinguir si uno es padre o madre, por ejemplo, cuidador o cuidadora de un adolescente, de si esto puede ser que sea algo distinto y requiera como una revisión que esté vinculada a un diagnóstico de epilepsia? Bueno, lo más importante es, número uno, que se produzcan estos episodios de pérdida de conciencia que son muy evidentes, ¿ya? O sea, y que el paciente, si está parado, se mantiene parado, si está sentado, pero abre los ojos grandes, parpadea, puede hacer unos movimientos de chupeteo con la lengua y él está inconsciente durante todo ese rato. O tiene la conciencia parcialmente conservada, algo se acuerda. Y son episodios cortos que pasan, o sea, son muy evidentes, muy evidentes. Y lo mismo
bueno, evidentemente si hay convulsiones, por supuesto que es fácil de reconocer, pero ojo, porque muchas personas que duermen solas pueden tener convulsiones solo durante la noche y pueden pasar desapercibidas. Únicamente la persona al día siguiente puede notar que está más cansada o que tiene dolor muscular. Eso también puede ser. Entonces, si uno escucha algún ruido en la noche cuando duerme un adolescente o una persona, eso podría ser una crisis de epilepsia y vale la pena investigarlo. Oiga, doctor, lo hemos conversado varias veces, pero la falta también de preparación que tenemos en nuestra educación formal, por ejemplo, de enfrentar situaciones como esta, una persona que tenga epilepsia, una persona que se atragante con un pedazo de comida en un restaurante, que se pegue en la cabeza, que es inconsciente, que sufre un paro cardíaco, no tenemos esa educación y según mi punto de vista eso debería estar incorporado, pero desde los primeros años de que entramos a un liceo o a un colegio, a aprenderlo, pues eso sirve para salvar vidas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, recordar que para una persona que ha tenido una crisis convulsiva, una convulsión, lo que hay que hacer es tratar de que no se golpee, colocarlo de costado una vez que la crisis esté pasando, no intentar manipularlo, afirmarlo, hacerle cosas, no ponerle nada en la boca, eso es un peligro para el paciente. Simplemente protegerlo de que no se dañe con la crisis y dejar que la crisis pase. La crisis va a durar 3 minutos y muchas veces después de eso los pacientes pueden quedar